Durante un lujoso vuelo en primera clase, un hombre audaz decide insultar al imponente Jason Statham, pero lo que al principio parecía un acto valiente se convierte rápidamente en un arrepentimiento instantáneo cuando la impactante verdad se revela a todos. El aire de la medianoche cortaba el rostro de Ethan mientras corría por la calle vacía, su aliento formando nubes desesperadas en la fría noche de Massachusetts. El lejano aullido de las sirenas de la policía se intensificaba, empujando sus piernas a moverse más rápido que nunca. En su mano temblorosa, sostenía una pequeña memoria USB que parecía palpitar con una energía oscura. «Logan, tenemos que separarnos», jadeó al teléfono, agachándose en un estrecho callejón entre dos edificios de ladrillo. El peso de las últimas 12 horas aplastaba su pecho. «Ellos saben del almacén, lo saben todo». «Ethan, escúchame». La voz de Logan crepitaba con urgencia. «La evidencia en esa memoria es nuestra única oportunidad. Si les llega a caer en manos...» «No lo harán», lo interrumpió presionándose contra la fría pared de ladrillo mientras luces azules parpadeaban al final de la calle. Le prometí a Caroline que terminaría lo que ella comenzó. Sus dedos rozaron la pequeña cicatriz sobre su ceja, un recordatorio permanente de la noche en que todo cambió. Hace 3 meses, no era más que un periodista sobrecargado persiguiendo historias sin futuro. Ahora corría por su vida, cargando secretos que podrían derribar a uno de los hombres más poderosos del país. «El ferry zarpa en 20 minutos», dijo Logan. «Crearé una distracción en la terminal principal. Solo llega al muelle 7 y busca a alguien llamado Mercer. Él te está esperando». Ethan cerró los ojos, convocando fuerzas desde lo más profundo de su ser. «¿Y si no lo logro?». El silencio que siguió le dijo todo lo que necesitaba saber. «Estaré allí», prometió, colgando y guardando el teléfono en el bolsillo. Mientras se preparaba para volver a correr, una figura apareció en la boca del callejón, recortada contra las farolas. «Señor Caldwell», dijo el hombre con una voz inquietantemente calmada. «Creo que tiene algo que pertenece al senador Blackwood». Ethan lo reconoció al instante. Ellis Thorne, jefe de seguridad del senador. El hombre que había orquestado el accidente de Caroline. «Nada de lo que tengo le pertenece», respondió, calculando la distancia hasta la escalera de incendios detrás de él. Ellis dio un paso medido hacia adelante, sus costosos zapatos haciendo clic contra el pavimento. «El senador es un hombre razonable. Devuelva lo que tomó, firme un simple acuerdo de confidencialidad y esta desagradable situación terminará esta noche. Sin cargos, sin consecuencias». Una risa amarga se escapó de los labios de Ethan. ¿Sin consecuencias? ¿Como si no hubiera habido consecuencias para Caroline? Caroline Wright tomó decisiones desafortunadas. Su mano se movió ligeramente, revelando el contorno de un funda debajo de su elegante chaqueta. No cometa el mismo error. El tiempo se ralentizó mientras Ethan sopesaba sus opciones. El ferry era su única oportunidad de entregar la evidencia a quienes podían protegerla, y protegerlo a él. Pero para alcanzarlo, tendría que pasar junto al hombre que ya había silenciado a un periodista sin piedad. Respiró hondo, sintiendo el peso de las últimas palabras de Caroline resonar en su mente. Algunas historias cuestan todo contarlas, pero guardar silencio cuesta aún más. «Tiene razón, Ellis», dijo, sacando lentamente la mano del bolsillo. «Acabémoslo esta noche». 6 meses antes, Ethan Caldwell se había acurrucado en su sofá de segunda mano en su pequeño apartamento, con envases vacíos de comida para llevar esparcidos sobre la mesa de centro. A los 34, tenía el currículum de alguien que se esperaba dirigiera un gran periódico, pero en su lugar estaba atrapado escribiendo artículos superficiales para una publicación local en apuros en Boston. Su editor acababa de rechazar su tercer reportaje de investigación ese mes. «El periodismo de interés público no paga las cuentas, Caldwell», había dicho, apenas levantando la vista de su pantalla. «A los lectores les gustan las listas y los chismes de celebridades, no los exposés de corrupción». El golpeteo en su puerta aquella noche había sido inesperado. Aún más inesperado fue encontrar a Caroline Wright. Sí,
esa misma Caroline Wright, periodista investigativa ganadora del Pulitzer, parada en su pasillo. ¿Ethan Caldwell?, preguntó Caroline, con sus intensos ojos grises estudiando el rostro de Ethan. A los 48, Caroline se movía con la serena confianza de alguien que había visto los rincones más oscuros de la humanidad y había vivido para contarlos. Su cabello oscuro, salpicado de canas, estaba recogido en una coleta práctica y, a pesar de la hora avanzada, lucía impecable con una simple chaqueta y jeans. «Leí tu serie sobre el abuso de precios en la industria farmacéutica», continuó Caroline, caminando sin esperar invitación hacia el interior del apartamento. «Un trabajo impresionante, especialmente dadas las limitaciones que tenías». Ethan parpadeó sorprendido, demasiado atónito para ofenderse por aquella intrusión. Ese reportaje fue enterrado tras amenazas legales. ¿Cómo lo viste? Me ocupo de notar cuando los poderosos intentan silenciar al buen periodismo, dijo Caroline, observando el pequeño espacio vital adornado con notas y recortes, las investigaciones personales de Ethan que probablemente nunca verían la luz del día. Y ahora necesito a alguien como tú. Aquella noche cambió todo. Caroline reveló que investigaba al senador James Blackwood, una estrella política carismática en ascenso con aspiraciones presidenciales y poderosos aliados. Lo que comenzó como una historia típica de corrupción había evolucionado hacia algo mucho más siniestro. Evidencia de chantaje, cuentas offshore, canalizando dinero de fuentes sospechosas y conexiones con muertes misteriosas rápidamente, calificadas como accidentes o suicidios. «Ya no puedo hacerlo sola», admitió Caroline, con un atisbo de miedo cruzando su rostro. «Saben que estoy detrás de ellos. Necesito a alguien en quien no sospechen, alguien lo suficientemente hambriento de riesgo, pero lo bastante astuto para sobrevivir». Ethan debería haber dicho que no. Su carrera ya pendía de un hilo, pero al mirar la pared llena de investigaciones abandonadas, se dio cuenta de que había estado esperando precisamente este momento, la oportunidad de hacer el trabajo en el que siempre había creído. «¿Por qué yo?», preguntó. La expresión de Caroline se suavizó brevemente. «Porque me recuerdas a mí misma hace 20 años, antes de aprender a ceder». Durante los 3 meses siguientes, construyeron su caso meticulosamente. Ethan renunció oficialmente a su trabajo para ser freelance, mientras pasaba sus días siguiendo pistas de dinero y reuniéndose con las fuentes cuidadosamente seleccionadas por Caroline. Logan Mercer, un exanalista de inteligencia militar convertido en experto en ciberseguridad, se unió a su pequeño equipo, aportando conocimientos técnicos y cabeza fría cuando los demás se dejaban llevar por las emociones. El trabajo era emocionante. Por primera vez en años, Ethan se sintió vivo, con propósito. Caroline se convirtió en algo más que una mentora. Se transformó en la amiga y colega que siempre había deseado. Trabajaban hasta altas horas de la noche, compartiendo comida, para llevar y teorías, construyendo un caso imposible de ignorar. «Cuando esto se haga público», le dijo Caroline una noche, con los ojos brillando de convicción, «no solo se acabará con la carrera de Blackwood, se expondrá toda la red que lo protege. Esto es más grande que un político corrupto». Pero a medida que la investigación avanzaba, también lo hacía el peligro. Aparecían amenazas sutiles. Un allanamiento en el apartamento de Ethan sin que nada fuese robado. Un auto que lo seguía por millas antes de desvanecerse. Correos electrónicos anónimos advirtiéndole que se concentrara en historias acordes a sus talentos. Luego llegó la noche en que Caroline no se presentó a la cita acordada. Ethan esperó durante horas en el pequeño café que solían usar como punto de encuentro, llamando repetidamente hasta que finalmente condujo hasta la casa de Caroline con creciente pánico. La policía ya estaba allí, con las luces parpadeando en el tranquilo barrio suburbano. Un accidente trágico, decían. Caroline aparentemente perdió el control de su coche en una noche lluviosa, estrellándose contra una barrera y cayendo al río. Su cuerpo fue recuperado, pero su portátil y su teléfono nunca aparecieron.
Ethan supo de inmediato que no había sido un accidente, pero no tenía pruebas, solo una creciente certeza de que las mismas personas que habían silenciado a Caroline vendrían por él a continuación. Y lo habrían hecho, de no ser por el paquete que llegó a su apartamento 2 días después del funeral, enviado a través de una cadena de mensajeros imposible de rastrear. Dentro había una memoria USB y una nota manuscrita con la inconfundible caligrafía de Caroline. Si estás leyendo esto, ellos me alcanzaron primero. Todo lo que necesitas está aquí. Termina lo que empecé. Confía solo en Logan. Algunas historias cuestan todo contarlas, pero guardar silencio cuesta aún más. Ahora, enfrentándose a Ellis Thorne en aquel oscuro callejón, Ethan sacó la mano del bolsillo. En lugar de la memoria USB que esperaba, sostenía un pequeño cilindro. Antes de que pudiera reaccionar, roció aerosol de pimienta concentrado directamente en su cara. Ellis rugió de dolor, llevándose las manos a los ojos. Ethan no esperó. Arremetió con su hombro contra el pecho del hombre, desequilibrándolo, y corrió a toda prisa hacia la calle. Detrás de él, escuchó a Ellis maldecir entre jadeos, pero no se atrevió a mirar atrás. El puerto apareció. Adelante. El agua era una vasta extensión oscura salpicada de luces. Sus pulmones ardían mientras se empujaba hacia el muelle 7, mirando su reloj. Quedaban 7 minutos para la salida. El peso de todo lo que habían descubierto oprimía su conciencia con cada paso. Cuentas offshore que ocultaban millones en transacciones sospechosas, evidencia de chantaje contra otros políticos, periodistas y jueces que se habían cruzado en el camino del senador, y lo más condenatorio de todo, pruebas que vinculaban a Blackwood con 3 muertes disfrazadas de accidentes, incluida la de Caroline. El muelle 7 se hizo visible, un pequeño ferry cargando a sus últimos pasajeros. Ethan redujo el paso, intentando parecer casual mientras se acercaba. Sus ojos escudriñaban la pequeña multitud en busca de alguien que pudiera ser Mercer. «Última llamada para abordar», anunció el empleado del ferry. El pánico le apretó el pecho. No tenía idea de a quién buscaba, y Ellis se recuperaría rápidamente. En cualquier momento, el puerto podría estar repleto de hombres de Blackwood. «Te ves perdido», dijo una voz tranquila a su lado. Ethan se volvió para encontrar a un hombre mayor, de piel curtida y ojos alerta, que parecían captar todo de un vistazo. Llevaba el sencillo uniforme del personal del ferry, pero algo en su postura sugería entrenamiento militar. «Estoy buscando a un amigo», respondió cautelosamente. «Caroline te envió», afirmó en lugar de preguntar con voz tan baja que casi no se percibía. «Soy Mercer, el padre de Logan. Sube ahora. Hablaremos en el agua». Un alivio lo invadió, pero antes de que pudiera replicar, estallaron gritos desde la calle que conducía al puerto. Ellis se había recuperado más rápido de lo que esperaban, y no estaba solo. «Corre», urgió Mercer, empujándolo suavemente hacia la plataforma de embarque. «Los retardaré». «Pero», dudó Ethan. «Esta no es mi primera vez en esto, muchacho», dijo Mercer con una leve sonrisa fantasmal. «Caroline salvó la vida de mi hijo una vez. Solo estoy devolviendo el favor». Mientras Ethan se apresuraba a abordar, vio a Mercer acercarse al equipo de seguridad con la confianza de alguien que manda, gesticulando de forma autoritaria hacia otro muelle. Los motores del ferry cobraron vida, y él se dirigió hacia la popa, observando cómo la distancia entre él y la orilla se alargaba lentamente. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Logan. «Diversión exitosa. Dirigiéndome al punto de encuentro ahora. Cuídate». Por primera vez desde la muerte de Caroline, Ethan se permitió sentir un destello de esperanza. Todavía tenían la oportunidad de terminar esto, de asegurarse de que el sacrificio de Caroline no hubiera sido en vano. Mientras el ferry se adentraba en aguas más profundas, dejando atrás las luces de Boston, Ethan apretó la memoria USB en su bolsillo. Pase lo que pase, ya no había vuelta atrás. La verdad ya había costado una vida. Solo podía esperar que no reclamara más antes de que la historia se contara por fin.
3 días después, Ethan se encontraba en una habitación de hotel sin distintivos en Portland, Maine, mirando fijamente la pantalla de su laptop. Logan paseaba nerviosamente junto a la ventana, revisando periódicamente la calle de abajo. ¿Estás absolutamente seguro de esto?, preguntó por tercera vez. Una vez que lo enviemos, no se puede retractar. En la pantalla se mostraba un artículo exhaustivo detallando todo lo que habían descubierto sobre el senador Blackwood, completo con documentación, registros financieros y testimonios de fuentes que finalmente accedieron a declarar tras conocer la muerte de Caroline. Caroline estaba segura, respondió Ethan con el dedo suspendido sobre el botón de enviar. Y yo también lo estoy. Las últimas 72 horas habían sido un torbellino de noches sin dormir y cuidadosos preparativos. Tras reunirse con los contactos de Mercer, exoperativos de inteligencia que tenían sus propias razones para desconfiar de Blackwood, habían reforzado sus medidas de seguridad y preparado múltiples copias de respaldo de la evidencia. Decidieron enviar la historia simultáneamente a 3 editores de confianza en importantes publicaciones, junto con la Fiscalía del Distrito y varias agencias federales. Y, lo más importante, habían organizado que copias seguras de toda la evidencia se liberaran automáticamente a cientos de periodistas en todo el mundo si algo les sucedía a alguno de ellos. Esta vez, silenciar al mensajero no detendría el mensaje. Logan se sentó junto a él, colocando una mano firme sobre la de Ethan. Caroline estaría orgullosa de ti. Pase lo que pase después. Recuerda eso. Ethan asintió, pensando en las últimas palabras de su mentora. Algunas historias cuestan todo contarlas, pero guardar silencio cuesta aún más. Por Caroline, susurró y presionó el botón de enviar. La reacción inmediata fue más explosiva de lo que habían anticipado. En cuestión de horas, la historia fue noticia de primera plana en todo el país. La inicial desestimación de las acusaciones por parte del senador Blackwood, calificándolas de campaña de difamación políticamente motivada, se vino abajo rápidamente, al emerger más evidencia y al declarar nuevas fuentes. Ellis Thorne fue detenido mientras intentaba abordar un avión privado con destino a un país sin extradición. Se congelaron cuentas bancarias, se emitieron órdenes de registro y los antiguos aliados se dispersaron como cucarachas expuestas a una luz repentina. Pero la verdadera revelación llegó 6 días después, cuando el propio senador Blackwood fue encontrado muerto en su despacho en casa, en un aparente suicidio. La nota a su lado proclamaba su inocencia en cualquier delito, pero expresaba que no podía soportar la humillación pública de un juicio. Ethan recibió la noticia mientras estaba bajo custodia protectora. El peso de todo se instaló incómodamente en su pecho. Esto no era justicia, era una escapatoria, y de alguna manera se sentía vacío. Tomó el camino fácil, dijo Logan sentado frente a él en la cocina de la casa segura, justo como siempre lo hizo. Pero al menos la verdad ya está ahí afuera, respondió Ethan mirando su café intacto. Las personas a las que él dañó al menos tienen eso. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Ethan se plantó junto a la ventana de su habitación segura, observando la tranquila calle suburbana. Pensó en Caroline, su determinación, su coraje, su creencia de que la verdad siempre importaba sin importar el costo. Pensó en las familias de los otros que habían muerto por atreverse a enfrentarse a Blackwood, que ahora quizás encontraran algo de paz. Pensó en el joven periodista que había sido 6 meses atrás, escribiendo listas y muriendo un poco más cada día. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Caroline estaría orgullosa. Cuando estés listo para la siguiente historia, llama a este número. Hay más verdades esperando ser contadas. Ethan miró el mensaje largamente. Parte de él quería borrarlo, alejarse del peligro y de la intensidad de los últimos 6 meses. Podría escribir un libro sobre el caso Blackwood, aceptar las inevitables ofertas de trabajo que le llegarían, construir una carrera segura y respetable. Pero mientras miraba el cielo nocturno, sabía que ese no era el camino que elegiría. Caroline había visto en él algo, una resiliencia,
un hambre de verdad que no podía satisfacerse con medias tintas y compromisos. Con dedos firmes, guardó el número en sus contactos.